Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a las instalaciones del Centro Empresarial El Cubo, al Encuentro Internacional Formación de Lectores y Escritores en la Educación Preescolar, Básica y Media, con la asistencia de la señora Ministra de Educación, doctora María Fernanda Campos Saavedra, y del doctor Belisario Betancur, presidente de la Fundación Santillana para Iberoamérica. Damos inicio al presente acto entonando las notas del himno nacional. En la mesa principal nos acompaña el doctor Mariano Jabonero Blanco, el doctor Belisario Betancur, presidente de la Fundación Santillana, y la doctora Ministra de Educación, María Fernanda Campos Saavedra. Saludo de bienvenida del doctor Belisario Betancur, presidente de la Fundación Santillana para Iberoamérica. Doctora María Fernanda Campos, Ministra de Educación. Doctora Mariana Garcés, Ministra de Cultura. ¿Se oye bien? Gracias. Profesor Mariano Jabonero, director del evento de la Fundación Santillana y de la editorial Santillana. Distinguidas personalidades que nos honran con su presencia y que ayer fueron un deleite, algunas de ellas en el anterior seminario. Distinguidas invitadas e invitados. El saber desinteresado de la universidad es el descubrimiento máximo de los fundadores primigenios de las universidades medievales, por ejemplo en Bolonia, o en la Universidad Carolina de Praga, o en Oxford, o en Cambridge, o en París, o en Salamanca. Ese conocimiento también se discierne en las universidades latinoamericanas y entre ellas en la Universidad Colombiana. Por eso
hay que cautelar la calidad de la educación, que es el sendero que conduce a la plenitud del saber, aquí y ahora, como allá y entonces. Ver a Colombia desde el exterior o a través de las miradas de aquellos que residen en otros países sirve para comprobar que hoy somos una nación pujante, que en medio de la crisis europea somos una nación cada día más desarrollada, más emprendedora y con horizontes más claros y prometedores. Sin embargo, estas optimistas realidad y perspectiva contrastan con la persistencia de situaciones de inequidad que es imperativo categórico kantiano. Es imperativo afrontar con urgencia. Resulta satisfactorio comprobar que coincidimos en que solo a través de la educación en condiciones de calidad y equidad podremos solucionar aquella inequidad y lograr un desarrollo social y económico sólido y sostenible. Una apuesta por una alta educación que no es suficiente corregir cuando se producen el fracaso o la deserción, sino primordialmente cuando nuestros niños, aún desde la vida familiar, empiezan a dar sus primeros pasos hacia el aprendizaje y el acceso al conocimiento. Y ya se sabe que el bebé recibe percepciones en el vientre materno desde el 7º mes de la concepción. Palabras del profesor Cornejo. Existen numerosos estudios demostrativos de que la inversión en la primera infancia es la apuesta más eficaz y eficiente para asegurar mejor educación. No obstante esas evidencias científicas, les hago partícipes de mi experiencia política y personal como alguien que ha combinado con similar entusiasmo la pasión por gobernar y la pasión por leer. Estoy convencido de que solo a través del acceso y dominio de la lectura y la escritura que yo alcancé a los 3 años y medio de mi edad, ilustrado por arrieros semianalfabetos y a la luz de un candil. Estoy seguro de que solamente de esa manera se consiguen la sabiduría y el conocimiento, los mejores ingredientes para tener una vida feliz y plena, así como para lograr una sociedad culta, libre y desarrollada. Aquella madrugada de mi aprendizaje, primero, fue la iluminación inesperada que marcó mi vida y que me igualó pronto con la opulencia circundante en la montaña en la que nací y crecí. Pero permítanme la confidencia, sigo siendo un campesino que quería ser tipógrafo, poeta y librero, y que además de librero quería llegar de alguna manera por la vía democrática a la presidencia de la República. Y soy un periodista, un ser untado por la tiza de las aulas y los tableros y por la tinta de los talleres de imprenta. En fin, soy un escribidor, un hacedor de libros que no pudo llegar a ser escritor y se quedó en escribidor.
Siempre, siempre, un profesor, un hombre de palabras y un hombre de palabra. Y siempre un ávido lector casi enfermizo, de donde, como de un manantial infatigable, brotó el flujo de mi superación. En consecuencia de lo anterior, gracias por hacernos partícipes de esta iniciativa. Gracias, señoras ministras, y por poder contribuir a ella desde la Fundación Santillana para Iberoamérica, que ofrecemos para acompañarles en este quehacer fulgurante y para darle la mayor visibilidad en el territorio americano, que Carlos Fuentes llamara con razón el territorio de la Mancha. Agradezco en especial la presencia de la OCDE, la compañía inmanente del director de PISA, de Andreas, con quien desde Santillana mantenemos una larga y fructífera relación de amistad, con su regular participación en nuestra semana monográfica de la educación en Madrid. Su colaboración, una obra de misericordia, dar de beber al sediento. Gracias. Su colaboración, hoy en ausencia, ofrece rigor y objetividad, nos proporciona perspectivas, comparabilidad con otras naciones y estímulo para avanzar hacia una sociedad más igualitaria y con más oportunidades. Le preguntaron a Jorge Luis Borges si creía en el cielo y él contestó: yo no estoy muy seguro de que exista, pero si existe, será como una biblioteca en la cual se disfrute siempre de la plenitud de la lectura. Muchas gracias. A continuación, las palabras de la señora ministra de Educación, doctora María Fernanda Campos Saavedra. Bueno, muy buenos días a todos. Saludo muy especialmente al señor presidente Belisario Betancur. Muchas gracias, señor presidente, por su compañía y porque ha sido un aliado estratégico maravilloso para lograr realizar este encuentro internacional de formación de lectores y escritores. Muchas gracias también al doctor Mariano Jabonero de la Fundación Santillana y a todo el equipo que nos acompaña aquí por toda la colaboración que nos han dado para la realización de este evento. Y muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros en este encuentro tan importante de formación de lectores y escritores que se convierte, sin lugar a duda, en una de las políticas públicas desde el sector educativo más importante. Miremos entonces cuáles son los antecedentes y por qué la importancia de trabajar en este país, todos unidos, para lograr convertir a Colombia en un país de lectores y escritores, porque no lo somos. La política en materia educativa se focaliza, la política de esta administración del presidente Juan Manuel Santos, se focaliza en dos grandes propósitos. En primer lugar, mejorar la calidad de la educación en todos los niveles, partiendo desde la primera infancia, pasando por educación preescolar básica y media, hasta llegar a educación superior y de formación para el trabajo. Y obviamente para cada uno de los niveles educativos tenemos diferentes estrategias que apuntan precisamente a ese mejoramiento de la calidad. El segundo gran objetivo que tenemos es cerrar las grandes brechas de inequidad. Colombia, todos ustedes saben, es uno de los países más inequitativos del mundo y en buena parte ello se deriva por las grandes inequidades que se generan desde el sector educativo. Diferencias y brechas que hay entre unas regiones y otras, entre unas poblaciones y otras,
entre unas instituciones y otras. Y precisamente eso es lo que queremos nosotros cerrar, esas grandes brechas de inequidad, porque si no cerramos esas brechas de inequidad, vamos a seguir perpetuando la pobreza en ciertas regiones y en ciertas comunidades. Entonces, para apuntarle a este par de propósitos tan importantes, el Ministerio ha venido liderando una serie de políticas y estrategias que buscan ambos objetivos, mejorar la calidad de la educación y cerrar las grandes brechas de inequidad. ¿Cómo estamos? Yo he traído aquí unas gráficas donde muestran de manera muy sencilla las brechas que tenemos en el sector educativo. Aquí tenemos los resultados de las pruebas Saber para lenguaje quinto grado y aquí matemáticas quinto grado, las últimas que se aplicaron en el año 2009. Y vemos entonces la evolución que han tenido los aprendizajes de nuestros estudiantes que tomaron la prueba y este es el puntaje en términos de calidad. Vemos que el gran total para lenguaje en los últimos del año 2002 al 2009 prácticamente no hubo variación en los aprendizajes de los estudiantes, en la evaluación de los mismos. Pero uno dice, bueno, ¿cómo estamos y cómo nos comparamos entre las instituciones del sector privado y las instituciones oficiales? Pues bien, vemos nosotros que los jóvenes que estudian de quinto grado en el sector privado, colegios privados, muestran unas mejoras muy, muy importantes en los aprendizajes, mientras que los estudiantes que estudian en el sector oficial, pues prácticamente es inalterable, no hay mejoría en el tiempo, y nuestros jóvenes que estudian en el sector rural, en vez de mejorar con el tiempo, sus aprendizajes son menores. Y este es un sistema educativo muy, muy grande. En el sector oficial estudian, en el sector privado estudian, en colegios privados, 1.800.000 niños y jóvenes. Y en el sector oficial estudian 9,5 millones de niños y de jóvenes. Cuando uno mira los resultados en matemáticas, quinto grado, pues la situación es aún más dramática. Miren la pendiente que tienen, el mejoramiento que tienen en los aprendizajes los jóvenes de quinto grado que toman la prueba y que estudian en colegios privados y miren qué pasa con el sector, con los estudiantes que son 2.700.000 niños los que toman la prueba, miren cómo desmejoran sus procesos de aprendizaje. Es decir, entre más años han pasado, menos están aprendiendo nuestros niños. Aquí quiero mostrarles el mapa de Colombia para que ustedes miren las inequidades regionales. Aquí tenemos nuestros 32 departamentos, las 94 entidades territoriales, los 32 departamentos y los municipios de más de 100.000 habitantes que obviamente no se alcanzan a ver en el mapa. Pero vemos que las entidades territoriales o los departamentos que están en rojo nos muestran que más del 80% de los niños que tomaron la prueba no alcanzaron los niveles mínimos de aprendizaje. Y todo lo que está aquí en naranja es entre el 60 y el 80, lo que está en amarillo es entre el 40 y el 60% de estos niños no alcanzaron el nivel mínimo de aprendizaje. Cuando uno mira los resultados para noveno grado, afortunadamente se ve que mejora un poco la situación. Muchas de las entidades territoriales que estaban en naranja pasan a amarillo, pero ustedes pueden ver cómo los niveles de aprendizaje de nuestros jóvenes pues realmente distan mucho de lo que debería ser un sistema de calidad. No les traje la gráfica de matemáticas que es dramática, porque en matemáticas de un año al otro, de quinto grado a noveno grado, en vez de disminuir los rojos, aumentan los rojos y queda casi que Colombia entera como una gran mancha roja, porque las grandes brechas, aún más grandes que en lenguaje, las tenemos en el aprendizaje de las matemáticas. Aquí están las pruebas Saber para quinto y noveno grado comparadas y se observa que entonces solamente el 35% de los estudiantes de quinto grado obtuvieron un nivel satisfactorio o avanzado en las pruebas y acá en grado noveno solamente el 40%. Es decir, el 60% en noveno grado quedaron en nivel insuficiente o mínimo y acá el 64% quedaron en nivel insuficiente o mínimo.
Entonces, ustedes pueden observar aquí el gran reto que tiene nuestro país para desarrollar estas competencias comunicativas, particularmente el lenguaje, como lo observamos nosotros, y por supuesto también la escritura. Aquí se muestran los resultados de las pruebas de lenguaje para 5º grado y 9º grado, y cuál es su nivel de aprendizaje, los resultados de las mismas en términos de calidad en el eje vertical, y aquí el nivel socioeconómico del establecimiento. La mancha verde son los resultados de los colegios privados, la mancha azul de los colegios públicos, y los punticos rojos son los oficiales urbanos. Entonces vemos que quienes obtienen los mejores resultados en materia de calidad también son aquellos niños o aquellos colegios o aquellas instituciones que tienen un nivel socioeconómico superior. Cuando uno evalúa los resultados de las pruebas internacionales PISA, y no me voy a demorar porque pues hay toda una disertación alrededor de este tema, vemos cómo Colombia en el último año en que fue aplicada la prueba, que fue del año 2009, quedamos en el puesto 53 al lado de Brasil, superando a Argentina y a Perú. Y hay que hacer una aclaración, afortunadamente cuando uno mira Colombia en los últimos años, entre la prueba anterior y esta, muestra una mejoría. Sin embargo, los resultados, pues por supuesto, no son nada satisfactorios porque obviamente quisiéramos en un mundo cada vez más global y cuando nuestro país está haciendo enormes esfuerzos cada vez más por globalizarse, suscribiendo tratados de libre comercio en todas las latitudes, pues se requiere obviamente mirarnos y compararnos con el resto del mundo en materia de aprendizaje. Y en matemáticas, pues como ya les había dicho, nos va muy mal, quedamos en el puesto 59 de 64 y solamente está peor que nosotros Perú. Cuando uno mira los resultados también de las pruebas internacionales CERCE que se aplican en América Latina para 3er grado de primaria y 6º grado, vemos que aquí está Colombia. Colombia está más o menos en el promedio de los países latinoamericanos. Y de acuerdo con las últimas pruebas Saber, la que se le aplica a nuestros estudiantes cuando se terminan su bachillerato, donde se evalúa el área de lenguaje, miren ustedes la tendencia que estamos teniendo. En vez de mejorar con el tiempo, pues cada día que pasa, los resultados en términos de aprendizaje y de desarrollo de la competencia en lenguaje, en vez de mejorar, pues vemos que es decreciente. Y finalmente, ya para concluir, vemos en términos de brecha lo que sucede con un niño que entra a estudiar en el sector urbano frente a un niño que entra a estudiar en el sector rural. De 100 niños que entran a estudiar en un colegio en el sector urbano, se gradúa el 84%, es decir, hay una tasa de deserción del 16%. De cada 100 niños que entran en el sector rural, nos deserta la mitad. Solamente termina el 48%. Entonces, si nosotros queremos luchar para reducir las grandes brechas que generan esta inequidad, pues tenemos que focalizar nuestra política pública en materia educativa en términos generales, pero en materia de política pública, precisamente hacia aquellas poblaciones en esas regiones donde se presentan los más bajos resultados en materia de aprendizaje, donde tenemos los mayores problemas en deserción en nuestro país y por supuesto también donde tenemos los más altos índices de repitencia. Y ya para terminar los resultados de las pruebas, vemos aquí qué pasa con las últimas pruebas que arrojaron, que se aplicaron en noviembre del año pasado, las pruebas Saber Pro, que las tomaron todos los estudiantes próximos a graduarse que ya habían cursado más del 75% de sus programas a nivel técnico, tecnológico o universitario. Aquí están los resultados de las pruebas genéricas aplicadas para los universitarios en las distintas carreras o en las distintas áreas del conocimiento. ¿Y qué se evaluó ahí? Se evaluó lectura crítica, se evaluó escritura, se evaluó razonamiento cuantitativo y se evaluó el aprendizaje de inglés. Son todas competencias genéricas que cualquier profesional debe tener para poderse desempeñar de forma activa en una sociedad democrática y para poderse desempeñar
de manera adecuada en un mundo cada vez más globalizado y cada vez más competitivo. Por eso son competencias genéricas y se evalúan y permiten comparar los resultados entre unas carreras y otras, unos estudiantes y otros. Pues bien, aquí el promedio es de 10 puntos en términos de calidad, y vemos nosotros, y esa fue una noticia realmente pues, que se dio a conocer la semana pasada, cómo de todos los profesionales, precisamente nuestros profesionales asociados a las ciencias de la educación, es decir, nuestros maestros, nuestros licenciados, son los que tienen los menores resultados, los más bajos resultados, y esos son los maestros futuros de nuestro país. Entonces, aquí se nos genera un reto enorme, enorme para el sector educativo, para nuestras instituciones de educación superior, para el mejoramiento de los programas de licenciatura, para apoyar a las normales superiores para que mejoren también la calidad al interior de sus instituciones, de tal manera que seamos nosotros capaces de formar en todas las áreas del conocimiento, pero ni qué decir con respecto a nuestros licenciados, pues seamos capaces de formarlos con las competencias mínimas que se requieren, de tal manera que ellos puedan desarrollar después adecuadamente su proceso de enseñanza para nuestros niños y jóvenes en nuestro país. Y cuando uno mira los resultados de las pruebas en las distintas carreras para instituciones no universitarias, es decir, técnicas y tecnológicas, vemos nosotros que los resultados son mucho más bajos que los obtenidos por los estudiantes que estudiaron una carrera profesional. En términos generales nos va bastante mejor en escritura y nos va mucho peor en lectura crítica. La gran conclusión a la cual se llega es que nuestros estudiantes pues leen un texto, pero no son capaces de hacer inferencias, no son capaces de sacar conclusiones, no son capaces de asumir una postura crítica frente a lo que se está leyendo. Es decir, se lee, pero no se entiende adecuadamente y de forma crítica lo que se lee. Entonces, el reto que tenemos es enorme, y ustedes saben que obviamente para superar estas grandes brechas que se ven aquí al final de su formación profesional, tenemos que arrancar desde la primera infancia. Y de ahí la importancia del foro internacional que tuvimos en el día de ayer, donde se presentó toda la estrategia del Plan Nacional de Lectura para la primera infancia. Cuando llegan nuestros niños de primera infancia, a la edad de 6 años, a nuestro sistema educativo, a preescolar, pues si estos niños no han tenido una atención integral, llámese educación inicial de alta calidad, llámese salud, llámese nutrición adecuada y llámese acompañamiento psicosocial, afecto y protección, estos niños nos llegan al sistema educativo con unas brechas gigantescas que difícilmente somos capaces de llegar cuando el niño nos entra al colegio. Y desde ahí se empieza a generar una brecha que no somos capaces de llenar o de cerrar, o es muy difícil cerrar en el sistema educativo. Por eso esto es un continuo que tiene que arrancar desde la primera infancia. Con todos estos antecedentes, además, vemos nosotros cuando, de acuerdo con la última encuesta que se hace de lecturabilidad de los colombianos, ¿qué tanto leemos los colombianos? Los colombianos leemos menos de 1,5 libros por habitante, este es un indicador bajísimo. Y solamente se aplicó una encuesta por parte del DANE del consumo cultural, solamente el 57% de los niños entre 5 y 11 años leyó voluntariamente un libro que no fuera un texto escolar, y el 43% no lo hizo simplemente por falta de interés, no aman la lectura de nuestros niños. Además, con uno de los programas más importantes que promueve y adelanta el Ministerio, como es el Concurso Nacional de Cuentos, donde promovemos que los niños, los jóvenes, los maestros escriban cuentos todos los años y hay una gran premiación. Hemos hecho investigaciones alrededor de cómo escriben nuestros niños y nuestros jóvenes, y la gran conclusión a la cual se llega es que si bien
son capaces de plantear una idea, no la pueden desarrollar adecuadamente y el uso del lenguaje tampoco es el más acertado. Ya pues con todo este panorama y este diagnóstico rápido, pero creo que bastante elocuente, tomamos la decisión desde el Ministerio de Educación Nacional, conjuntamente con el Ministerio de Cultura, llevar a cabo lo que hemos denominado nuestro Plan Nacional de Lectura y Escritura, Leer es mi cuento. Afortunadamente en el pasado pues se han venido también desarrollando planes de lectura, planes que fomentan la escritura en nuestro país, pero ya vemos que los resultados no han sido los mejores, no han sido los suficientes, no han sido los que necesita el país y nuestro sector educativo. Por eso adoptamos como una de las estrategias más importantes desde el Ministerio de Educación Nacional para mejorar el desarrollo de las competencias comunicativas, el desarrollar este ambicioso Plan Nacional de Lectura y Escritura que comienza desde la primera infancia. Pues bien, nos unimos el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación, cada uno en su ámbito de competencia, para desarrollar este plan. El Ministerio de Cultura se encarga de la dotación de bibliotecas públicas y de todos los espacios para la primera infancia, y el Ministerio de Educación, como es apenas obvio, se encarga de adelantar todo el Plan Nacional de Lectura y Escritura en el ámbito de nuestras instituciones educativas. Por supuesto que a nivel de primera infancia tenemos una responsabilidad muy grande, porque es el Ministerio de Educación Nacional el que está definiendo los lineamientos pedagógicos, las orientaciones pedagógicas que tiene que tener esa educación inicial para los niños menores de 5 años. Es el Ministerio de Educación quien tiene que definir también esos lineamientos pedagógicos para poder desarrollar todo un programa permanente de formación del talento humano que está asociado, por supuesto, al cuidado y a la atención y a la formación de nuestros niños menores de 5 años. Es el Ministerio de Educación Nacional el que va a manejar el sistema de información, de tal manera que podamos nosotros tener identificado en el sistema de información que administra el Ministerio a cada niño y a poderle hacer seguimiento uno a uno, niño a niño, desde que nace hasta que ingresa a preescolar en el sistema educativo oficial, de cómo se está dando esa ruta de atención integral y si nosotros como Estado estamos garantizándole los derechos a estos niños, que son los niños más pobres, población más vulnerable. Y por supuesto, es el Ministerio de Educación Nacional el que tiene la responsabilidad de trabajar de la mano de nuestras secretarías de educación para que entonces toda esta atención integral se dé de manera totalmente articulada desde lo territorial en las entidades territoriales que en última son las responsables de administrar la educación en nuestro país. Entonces, esas son las responsabilidades del Ministerio de Educación en la primera infancia y del Ministerio de Cultura en la primera infancia. ¿Cuáles son las responsabilidades que asumimos nosotros desde el Ministerio de Educación? Tiene varios componentes a los cuales me voy a referir. Entonces, como les decía, nuestro país ha avanzado de manera importantísima, especialmente en cobertura, en todo el sistema educativo, en mejoramiento de sus sistemas de evaluación de calidad, en modernización del sector, y nosotros lo que hemos hecho en este ministerio es construir sobre lo construido. Pero el gran reto, insisto, es nuestra obsesión, es transformar la calidad de la educación en nuestro país. ¿Y qué entendemos nosotros por calidad? Calidad la entendemos nosotros como una educación de calidad, es aquella que es capaz de formar mejores seres humanos, por encima de todo, con valores, con principios éticos, que respetan lo público, que respetan los derechos humanos y que aprenden a vivir en paz. Por supuesto, tiene que ser una educación que sea competitiva en un mundo globalizado y donde la institución educativa es el eje de la transformación de la calidad y donde tiene que participar toda la sociedad. Esta es la política de calidad educativa que nosotros estamos liderando e implementando
desde el Ministerio de Educación Nacional. Entonces, miremos dónde está nuestro Plan Nacional de Lectura y Escritura. Esta política de calidad se operativiza a través de 3 grandes estrategias. La primera de ellas es la que hemos nosotros denominado transformación de la calidad, desarrollo de competencias básicas en lenguaje y en matemáticas. Ya veíamos atrás los resultados de los aprendizajes de nuestros niños. Y todos ustedes saben que si uno logra como sector educativo que los niños aprendan a leer en la edad que toca, en el momento en que toca, en el año en que toca, y no solamente que aprendan a leer, sino lo que es más importante, que entiendan lo que leen, somos capaces de desarrollar las capacidades cognitivas de estos niños. Lo mismo sucede con su razonamiento cuantitativo a través de las matemáticas. Entonces, el primer componente de la estrategia se focaliza en llegar a los 3.000 establecimientos educativos más pobres de Colombia. Colombia tiene 13.700 establecimientos educativos oficiales. De esos 13.700 establecimientos educativos oficiales, hay 3.000 que arrojan los resultados más pobres, están en las regiones más pobres, pertenecen a las comunidades más pobres, donde están los niños que tienen los resultados en aprendizaje más pobres. Es la trampa de la pobreza. Entonces, a través de esta primera estrategia, yo creo que ustedes ya lo han visto, estamos nosotros llegando a esas 3.000 escuelas de Colombia con toda una estrategia de acompañamiento integral que comprende, en primer lugar, llegar con o garantizar un componente pedagógico de altísimo nivel, con textos escolares de matemáticas y de lenguaje de altísimo nivel también para nuestros niños en la básica primaria. Este programa está focalizado en básica primaria. El segundo componente es un programa de formación docente en el aula de clase. Nunca se ha hecho esto en Colombia. Generalmente uno lo que hace es, uno coge los maestros, los llama, los trae aquí a un salón muy grande, 2 días de taller, aprenden mucho y regresan a sus escuelas. Esta capacitación es situada en el aula de clase y para poder llegar a esa aula de clase, donde se dictan todos los días clases de matemáticas y de lenguaje en esas 3.000 escuelas de Colombia, estamos nosotros identificando esos 3.000 tutores, los llamamos tutores, son docentes también oficiales que se distinguen por su alto desempeño, por sus buenas evaluaciones, y esos tutores van a trabajar de la mano de ese docente en el aula de clase, mejorándole sus capacidades cognitivas, pero por sobre todo su práctica en el aula de clase. Y para ello vamos a contar con todo el acompañamiento de universidades que nos están ayudando ya en procesos de formación docente y nos están, por supuesto, gestionando el conocimiento que se está derivando de este proyecto en particular. También para avanzar en el mejoramiento de la calidad, con el acompañamiento de aquí de la doctora Margarita Peña, pues vamos a partir de este año a realizar todos los años las pruebas saber para 5º grado y 9º grado, porque antes las realizábamos cada 3 años. Entonces, a partir del año 2012, ahora en septiembre, en octubre, se aplica 5º grado, 9º grado y grado 11, que se aplica siempre, y se van a aplicar todos los años. Pero adicionalmente creamos una nueva prueba para 3er grado de primaria. No podemos esperar a que nuestros niños entren al colegio y que solamente por allá en 5º grado de primaria sabemos cómo van, si están aprendiendo o no. Entonces, a partir de este año, todos los niños se evaluarán de aquí en adelante. 3er grado de primaria, 5º grado, 9º grado y grado 11. Y de ahí va a salir una información riquísima para identificar las brechas que tenemos en materia de desarrollo de competencias y conocimientos de nuestros niños y de nuestros jóvenes para llevar a cabo todos los planes de mejoramiento. El otro componente para este primer proyecto, tenemos que garantizarle a estos niños, los más pobres, su alimentación escolar todos los días. Estos niños van a la escuela, los papás los mandan, no para que aprendan, sino para que coman. Entonces, hay que garantizarles su alimentación escolar de muy buena calidad. Hay que garantizarles el transporte escolar. Estos padres de familia no tienen cómo pagar una chalupa o un bus o una buseta para que el niño vaya a estudiar.
Si no le pagamos el transporte, los niños nos desertan del sistema. Y por supuesto tenemos que mejorar su infraestructura física, su infraestructura tecnológica para que estos niños y estos maestros tengan unas condiciones dignas para el aprendizaje. Todo esto, sin lugar a duda, esta intervención integral en estas 3.000 escuelas con estos componentes, estamos convencidos, va a transformar los niveles de aprendizaje y la calidad de la educación, comenzando por la básica primaria. El segundo componente es cierre de brechas de calidad, y aquí es donde nuestro Plan Nacional de Lectura y Escritura juega un papel importantísimo, porque nada genera más inequidad que nuestros niños y nuestros jóvenes no desarrollen sus competencias comunicativas, su capacidad de entender lo que leen y de poder adquirir más conocimiento, más información y poder tener una postura crítica frente a la sociedad. Entonces, nuestro Plan Nacional de Lectura y Escritura se va a implementar en todo el sector educativo. La meta que tenemos es llegar a todas las instituciones educativas oficiales de Colombia de aquí al año 2014 con nuestro Plan Nacional de Lectura y Escritura. No puede ser que estos programas sean el privilegio de unos pocos, no. Todo lo que está haciendo este ministerio parte de la base de que así tengamos menos líneas de trabajo, las que tengamos tienen que tener cobertura total, de tal manera que todos los niños y jóvenes tengan derecho a las mismas políticas, a las mismas estrategias que van a mejorar los aprendizajes y los conocimientos de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Entonces, ahí entra nuestro Plan Nacional de Lectura y Escritura. Y el tercer gran componente de nuestra estrategia de formación con calidad tiene que ver con el desarrollo de competencias ciudadanas, formación en ciudadanía, formación en derechos humanos, formación y educación en derechos sexuales y reproductivos, formación en temas medioambientales y en estilo de vida saludable. Este es un componente importantísimo que igual, la meta que tenemos en el año 2014 es que en todas las instituciones educativas oficiales de Colombia se estarán realizando y llevando a cabo proyectos transversales que van desde el grado 0 hasta el grado 11 y que permiten mediante proyectos pedagógicos, no cátedras, sino proyectos pedagógicos, formar en ciudadanía. Entonces, aquí estamos nosotros abordando el desarrollo de competencias básicas y también el desarrollo de competencias ciudadanas. Para nuestro Plan Nacional de Lectura y Escritura, buscamos entonces lograr un país de lectores y escritores que acceda de manera equitativa a la información, al conocimiento, al entretenimiento, a través de diversos materiales de lectura y escritura. Buscamos fomentar entonces las competencias de lectura y escritura, mejorar el comportamiento lector a través del fortalecimiento de la escuela como espacio fundamental para la formación de lectores y escritores y con una vinculación muy fuerte de otros actores importantísimos como son los padres de familia. La meta que tenemos de aquí al año 2014 es que con nuestro Plan Nacional de Lectura y Escritura vamos a llegar a la totalidad de las instituciones educativas de Colombia, 6.900 establecimientos educativos. Con nuestro programa vamos a beneficiar a 5.300.000 niños y jóvenes. Vamos a formar 35.000 docentes de estos establecimientos educativos y por supuesto requerimos de ello de un acompañamiento institucional muy fuerte de la vinculación de diversos actores que además han venido trabajando en el tiempo en la promoción y en el apoyo de diferentes planes de lectura y escritura. Necesitamos una vinculación de toda la sociedad y los medios de comunicación también juegan un papel aquí realmente muy importante. Y todo esto, por supuesto, desarrollarlo de la mano de nuestras 94 secretarías de educación, que son quienes tienen la responsabilidad de administrar en lo territorial la educación, en sus departamentos y en los municipios de más de 100.000 habitantes. ¿Cuáles son nuestros componentes entonces del Plan Nacional de Lectura y Escritura que está siendo liderado desde el Ministerio de Educación Nacional? En primer lugar, materiales de lectura y escritura. Con el acompañamiento de expertos y de Fundalectura, hicimos durante muchos meses una selección muy juiciosa de los libros de diversos géneros para conformar lo que hemos nosotros denominado
una colección semilla. Y lo llamamos una colección semilla porque es una colección básica de 101 libros para atender las necesidades o el interés o el gusto de los niños desde primaria hasta el bachillerato. Y lo llamamos colección semilla porque esperamos que con el acompañamiento de las entidades territoriales, con cofinanciación de las entidades territoriales y otros actores del sector, organizaciones no gubernamentales y otros actores, podamos nosotros con el tiempo ir ampliando esta colección semilla. Pero la meta es llegar a todas las instituciones educativas con esta colección semilla. El año pasado llegamos ya a los primeros 900 y este año llegaremos a más de 3.000 establecimientos. El segundo componente es el fortalecimiento de la escuela y de la biblioteca. Y aquí es importantísimo acompañar en estos 6.900 establecimientos educativos, acompañarlos para que la lectura y la escritura se convierta en un eje fundamental de todo el proceso educativo, promoviendo el uso de los materiales, vinculando a las familias y a los estudiantes de último grado como mediadores. Los muchachos de los grados 10 y 11, uno lo ve mucho en los colegios privados, pues le leen a los más pequeños, les promueven la lectura y eso es lo que nosotros queremos, que se replique por supuesto en nuestras instituciones educativas oficiales. Igualmente, tenemos que fortalecer las alianzas con socios regionales. En las distintas regiones hay experiencias maravillosas de planes de lectura y de escritura que se están desarrollando con aliados estratégicos y lo que tenemos que hacer es potenciar todas esas alianzas, todas esas buenas prácticas, todas esas buenas experiencias que se están dando a nivel nacional, pero que tienen bajo impacto, de tal manera que las podamos nosotros potenciar, replicar y aprender de estas experiencias para replicarlas a nivel nacional. El tercer componente de la estrategia, que es importantísima, es la formación de nuestros educadores, la formación de nuestros maestros. Entonces, dentro de la estrategia hay todo un plan para formar 35.000 docentes que trabajan en estas 6.900 instituciones educativas, formarlos en procesos de lectura y escritura para mejorar sus prácticas educativas. Buscamos entonces identificar experiencias significativas, crear redes de maestros dedicados a promover la lectura y la escritura, conocer sus buenas prácticas y a través de esta red intercambiar experiencias, conocimientos, dificultades, de tal manera que podamos todos aprender de los unos y de los otros. El cuarto componente de la estrategia es una gran movilización social y movilización frente a la opinión pública. Requerimos nosotros que todo el país entienda de la importancia que tiene el desarrollar las competencias comunicativas de nuestros niños y de nuestros jóvenes, desarrollar la lectura y la escritura, y para ello entonces necesitamos trabajar sobre todos estos aliados. Y por último e importantísimo, estamos implementando todo un plan de seguimiento y de evaluación. Necesitamos saber exactamente qué nos está funcionando y qué nos está permitiendo los resultados que estamos buscando o qué dificultades estamos nosotros teniendo en la implementación de toda esta política y de toda esta estrategia, de tal manera que podamos tomar los correctivos a tiempo o replicar o promover las prácticas exitosas. Estamos dedicados pues a promover encuentros o conversatorios, foros internacionales de altísimo nivel como este, donde sencillamente nos permiten intercambiar experiencias de otras latitudes, y no solamente de otras latitudes, sino aquí locales, nacionales, que hay experiencias maravillosas que debemos nosotros visibilizar para que sirvan como referente para que se desarrollen también estas mismas prácticas en otras instituciones educativas y en otras entidades territoriales. ¿Qué presupuesto hemos asociado desde el Ministerio de Educación Nacional? Un presupuesto sin antecedentes, porque cualquier política sin recursos se convierte en un maravilloso discurso. Pues bien, este no es el caso. Como nunca antes en la historia de este Ministerio de Educación, hemos destinado 100.000 millones de pesos del presupuesto de inversión del Ministerio para desarrollar este Plan Nacional de Lectura y de Escritura en nuestro país, de los cuales la mitad se va a invertir en la adquisición de libros de aquí hasta el año 2014, y la otra mitad, un componente el más importante, se invertirá
en formación docente y el otro porcentaje en todo lo que tiene que ver con la estrategia de movilización, sensibilización y por supuesto en todo lo que tiene que ver con el seguimiento y evaluación de nuestro Plan Nacional de Lectura y Escritura. Esto es en síntesis entonces lo que es el Plan Nacional de Lectura y Escritura que estamos implementando desde el sector educativo, desde el Ministerio de Educación, en todos los niveles educativos, desde la primera infancia hasta llegar a las instituciones educativas en nuestro país. Y para ello, por supuesto, requerimos del apoyo, del acompañamiento y el fortalecimiento de las alianzas de todos los que están aquí presentes, porque sé que la inmensa mayoría, por supuesto, tiene mucho que ver con programas similares, son representantes de instituciones educativas, representantes de instituciones del sector, de manera que lo que necesitamos es fortalecer las alianzas con todos y cada uno de ustedes para hacer posible ese sueño, el sueño de que país sea el país más temprano que tarde, sea un país de lectores y también de escritores como el señor presidente. Bueno, muchísimas gracias.